hemos venido hablando de las dos caras de la culpa, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Franco, que es el remordimiento y el arrepentimiento. ¿Y qué recordamos de ello? ¿Qué es la culpa? ¿Y qué es qué es más bien la cara del remordimiento, en la culpa y el arrepentimiento? El remordimiento solo te sientes mal, pero no cambias. Te duele, pero no cambias. Y el arrepentimiento es un cambio de mente y de vuelta a Dios, mirar hacia Dios. Ok. Eh, Así es, el remordimiento, el peso del yo, ¿verdad? La culpa del yo, el ego. Es algo que tú estás remordiendo, remasticando y lo estás sacando y te estás lacerando contigo mismo y estás haciendo esto una lastimada que no puede, que no quiere sanar y que ahí la estás tocando y le estás abriendo otra vez, pero en realidad no hay un cambio, ¿verdad? Siempre vuelves a lo mismo y lo vuelves a remorder y crea en esto un sentimiento simplemente, pero no un arrepentimiento, ¿no? ¿Verdad? Como la palabra de Dios usa algún tipo de palabra por ahí que es un cambio totalmente, un giro de 180 grados, metanoia, que lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es un cambio radical, que esto lo hace el Espíritu Santo cuando Él nos trae la conciencia del pecado y nos confronta con su palabra y nos dice, a ver, has pecado. Esto es lo que significa el pecado. Y saben, hoy quiero hablar de esta persona, David, que es nuestro segundo contraste con Saúl, el cual produce este tipo de arrepentimiento en su persona. Mas, sin embargo, no quiere decir que no va a haber consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias son inevitables. La lluvia es inevitable. Que llueva, los terremotos, va a caer. Más aún cuando tú fuiste el causante de ese tipo de consecuencias que van a venir. Tú fuiste el detonante, tú fuiste el que cometiste el error. Entonces, la respuesta a esto está justamente en eso, válgase la redundancia, en la respuesta, ¿verdad? Que esto va a producir. Por lo tanto, el arrepentimiento y el remordimiento son las dos caras de la culpa, ¿ok? Después que una persona falla, ya que esto sí o sí va a pasar, somos humanos, en todo momento fallamos en acciones, en palabras, de alguna manera, pero fallamos, hermanos. Y la diferencia está en la respuesta que produce esto en nuestro corazón. O sea, ¿cuál va a ser tu respuesta ante esa situación? Después que tú fallas, porque es inevitable, después que tú cometes ese error, sabes que van a venir esas consecuencias, sabes que van a venir esas cosas negativas que tú mismo provocaste que tal vez tú no pudiste llegar a pensar o imaginar o tu mente no llegó a alcanzar en ese momento por la influencia de, de lo que tú estabas siendo dirigido a tu propio deseo. Pero ahora, sabiendo que es inevitable la consecuencia, ¿cuál va a ser la respuesta ante esa situación que tú vas a tomar? Ahora bien, tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Saúl, primer rey de Israel, elegido por el pueblo de Dios. Y David, segundo rey de Israel, elegido por Dios. Ambos con misma posición como monarcas, misma función o rol, gobernar el pueblo de Dios, ambos con pecados, ¿no? ¿Quién no? Y ambos fueron amonestados por un profeta, uno por el profeta Samuel y otro por el profeta Natán. Pero cada uno con diferentes respuestas ante la culpa de esto. ¿Ok? Ahora quiero que vayamos a un verso, segunda de Samuel. Hoy vamos a manejar el segunda de Samuel, el libro de segunda de Samuel, capítulo 11, y de ahí vamos a empezar a ver o arrancar la serie del día de hoy. Ok, y dice segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios, de Jehová. Ahora recordemos, ¿qué fue esto que pasó? ¿Qué fue esto que había hecho que fue desagradable delante de los ojos de Dios?
¿Qué fue lo que pasó, David? Vemos a Saúl anteriormente, ¿verdad? Lo que había cometido por no prestar atención, por su desobediencia. Examinamos a esta persona, cómo estaba ese ego, esa necedad en su corazón, cómo este tonto va a levantar un monumento a sí mismo creyendo que está haciendo las cosas bien cuando las está haciendo a su manera. Ahora aquí vemos un pecado diferente, mas no significa que no tiene la misma culpa o la misma carga, ¿verdad? Pecado es pecado. Aquí vamos a ver la diferencia de la respuesta que esta persona David, segundo rey de Israel, toma ante esto. Pero, ¿qué es esto que había hecho? ¿Qué pasó con David en segunda de Samuel 11? Comete adulterio y manda a matar a su marido. Entonces, vemos aquí cómo el rey David, estando él en su palacio, mira a una mujer de hermoso parecer, la manda a llamar, se llega con ella, tiene relaciones con ella, prácticamente la viola. Y después, como resultado de este fruto o este acto sexual, tiene un bebé, ¿no? Un niño, queda embarazada. Entonces empieza el plan diabólico, si se puede decir, o un plan de una persona que no está en todos sus cabales y empieza a tramar un plan de asesinato para uno de sus hombres fieles, ¿verdad? Esposo de esta mujer, que él sí estaba en el lugar que le correspondía. Él estaba, pues prácticamente estaba en la guerra, lo mandan a llamar, toma un día lo quiere David hacer que lo emborrache y que después lo mande a tener sexo con su esposa para que diga la esposa, oh, me nació un hijo y fue de su padre Urías, pero en realidad era un plan. Y al ver que este Urías no se dio a lo que el rey le estaba proponiendo, prácticamente le dice, ok, vas a ir a la guerra y le vas a entregar esa carta, en cuya carta él mismo llevaba la sentencia de su muerte, ¿verdad? Lo iban a poner hasta el frente de batalla, le da la orden al general, a Joab, su general de guerra de David, y le dice, cuando estén en la mera riña de la batalla, dejen a este Urías enfrente, sepárense de él y que hiera, y que lo mate. Entonces vemos este plan malo de David. Ahora bien, recordamos lo que hemos visto hace 2 semanas con este David. ¿Qué fue donde dice el versículo 1? Quiero que me acompañen. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, el general. Eso está pasando antesito del pecado. Empieza a contar la historia del pecado. Antesito, ¿no? ¿Qué estaba haciendo David antes de ver a esa mujer? Y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué podemos observar? A un rey que está en el lugar y tiempo que le correspondía haber estado. ¿Qué dice el versículo? En el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Dónde se quedó entonces el rey? ¿Y cuál era este tiempo? Su hijo más adelante escribe en Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 al 6, más o menos. Más adelante, de hecho hay más, como unos 8 o 9 versículos. Pero habla de que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de guerra, tiempo de paz. Y empieza a hablar de tiempos que existen, ¿no? en el mundo y en lo que en él rodea. Pero aquí se encontraban en un tiempo de guerra, que ya lo explicamos hace 2 semanas que era este tiempo. Pero para recordar que David no estaba ni en el lugar que le correspondía, cumpliendo su función que le correspondía, ni en el tiempo que le correspondía, ¿verdad? Se sale del tiempo, se sale del lugar y se sale de su función. Vimos cuáles fueron las posibles causas que llevaron a este rey a hacer esto, ¿verdad? Lo vimos hace 2 semanas, que ahí lo pueden ver en los videos en YouTube. Entonces, vemos cuál es el tiempo que está ahí. Es un tiempo de guerra. Ahora bien, vimos ahí esos factores que interfirieron con el pecado de David. Sacamos algunas pequeñas enseñanzas
que corresponden a este cumplimiento que hace David con respecto a las cosas que van a acontecer después. Pero después que David peca, después que David llega con Betsabé y pasa lo que cuenta la historia en el capítulo 11, le dice de una manera muy sabia, llega este profeta Natán y le dice de una manera muy sabia y prudente, porque hermano, o sea, a ver, nos citemos en tiempo y forma, vas con el rey a llamarle la atención. ¿Saben lo que eso significa? ¿O lo que eso significaba en aquel tiempo? ¿O tenías que estar muy loco? ¿O eras un familiar tan pegado con una magnitud de confianzas y años de conocerlo para que tú vayas al rey a llamarle la atención? ¿O solo alguien mayor que él? Pero ¿quién podría ser mayor que el rey? ¿Quién podría ser mayor que el rey? Va este profeta Natán en el capítulo 12, del capítulo 11 es todo lo que pasa, lo del pecado, y en el capítulo 12 ya es la amonestación del profeta Natán, ¿no? A llamarle la atención, a ver, esto es lo que va a pasar. Y va este profeta, ¿quién podría ser mayor que el rey? Solo Dios. Hermano, Dios lo sabe todo. ¿Cómo es que Dios sabía esto? Si fue algo que tramó David en secreto, en sus pensamientos. ¿Ven la importancia de estar en buena comunión con Dios? No hay nada oculto delante de Dios. Algo que David trama en sus pensamientos, una artimaña, un plan de asesinato atroz para un siervo fiel de él, considerado uno de los valientes de su guerra, ¿verdad? De su escuadrón, de su escuadrón, de su ejército. Pueden ver su nombre ahí en 2 de Samuel capítulo 23, que es Urías, el esposo de esta Betsabé a que David viola y después la hace su mujer. Pero vemos aquí a este profeta, Natán, que de una manera muy sabia y prudente le cuenta una historia, ¿no? Y le dice en la historia, vemos ahí cómo le dice en la historia, que Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas, ¿no? Infinidad de ovejas, de ganado. Y el pobre solo tenía una sola oveja que él había cuidado tanto desde su juventud, la había creado, la había querido y formado como su hija, ¿no? Pero en ese momento viene un caminante a esta persona rica y que vimos ahí, sacamos ahí en ese tipo de aprendizaje quién era ese caminante, ¿verdad? Si lo recuerdan. A ver, ¿alguien recuerda quién era el caminante? Tentación. La tentación, ¿verdad? Ahora bien, en ese tipo de historia vemos un caminante, vemos que la cultura hebrea tenía un cierto tipo de costumbres y culturas o tradiciones de cómo se tenían que atender a un visitante o un caminante, ¿verdad? Por eso es que se le prepara esa oveja. Pero en este caso, alegórico, vemos cómo el caminante es la tentación, ¿verdad? Pero ojo, aquí está contando Natán una simple historia, que posiblemente me podría atrever a decir, no estoy diciendo que lo es, pero podría ser ficticia. Es una historia que está contando, ¿no? Habían dos hombres. Ese había da una sensación en la gramática de la Biblia que es una historia, un cuento, algo que va a contar. Y pongan atención a esto porque vamos a ver aquí vamos a ver las consecuencias del pecado de David y la reacción ante este al no estar en todos sus cabales. Vemos cómo esta posible historia ficticia la toma tan real. ¿Ok? Entonces dice, le empieza a contar, ¿no? Natán y le dice, y en lugar de tomar este hombre rico una oveja de las tantas que tenía, va y toma la oveja, la única oveja de aquel hombre pobre.
la toma y se la prepara al caminante, ¿no? A la tentación de este hombre rico, ¿no? Su lujuria. ¿Me siguen? Ahora, ¿cuál creen ustedes que fue la respuesta ante esta posible historia ficticia de este hombre llamado en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios? O mejor aún, el dulce cantor de Israel. ¿Creen que la reacción de este dulce cantor le hizo honor a su apodo? ¿Creen que fue una respuesta dulce? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre, David, después que termina de escuchar la historia del profeta Natán? Dice se enfureció, se enojó, dice que merecía la muerte. Exacto, Franco. Dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová que el que hizo eso es digno de muerte. ¿No? Pongan ahí, subrayen si quieren, cómo fue la reacción de este hombre y cuál fue la sentencia directa, sin llevar un juicio, ¿verdad? Hermanos, ni siquiera conocía al hombre. Era una posible historia, incluso pudo haber sido ficticia. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo es esto que una persona que puede... y ahí entra justamente la segunda posible consecuencia, o la segunda consecuencia, voy a decir después la primera, que después voy a nombrar a continuación de esta lista que vamos a ver, después del pecado de David. Pudo haber sido una simple historia ficticia, ni siquiera sabía el contexto ni el panorama, le estaban contando una historia. No conocía ni al hombre. Y ya lo estaba matando en juicio. Miren hasta dónde el pecado te lleva a salirte de tus cabales. Por lo tanto, queridos hermanos, el pecado te hace insensible, sin afecto. Dios es amor, ¿cierto? Primera de Juan 4:8. Un Dios sin pecado nos muestra la Biblia que Dios, Jesús, o cómo es que dice nuestro Señor Jesús, que el que esté libre de pecado, ¿qué? Que tire la primera piedra. Nos muestra a un Salvador sin pecado, lleno de amor. Alguien que camina con Dios. ¿Creen que esta debió haber sido la respuesta inmediata? Pero alguien en pecado, separado de la comunión con Dios, que esta puede ser nuestra primer posible consecuencia después del pecado, alguien que descuida su comunión, miren su reacción. Alguien que no está cumpliendo su función, que ni siquiera está en el lugar que le correspondía. Era un tiempo donde los reyes, un tiempo de guerra donde los reyes salen, ¿verdad?, a la batalla. Y el rey de Israel decide quedarse en Jerusalén, decide quedarse en su alcoba, en su terrado, haciendo nada, pajareando, caminando de un lado a otro. Alguien que no está cumpliendo su función, que deja de consultar a Dios para ir o no a la batalla. Alguien en un confort, donde su imagen y el descanso temporal que tiene lo ha llevado a cometer tal atrocidad, a tal punto que ha olvidado de quién es la tierra y su plenitud, de quién es el que determina la victoria, si hay derrota o victoria en una batalla. Creemos en la fiel palabra de nuestro Dios, ¿cierto? Ahora quiero preguntarles, ¿alguien cree conocer a Dios? ¿O alguien cree conocer al Dios que tiene? ¿Saben en realidad lo que le gusta y lo que aborrece nuestro Dios? ¿O el Dios que llega a tener cada uno de ustedes en su mente? Porque nosotros muchas veces nos hacemos un Dios a nuestra imagen, a nuestro contexto. Es que si yo hago eso, yo quiero que también Dios haga esto conmigo.
Quiero que las respuestas como yo trato a los demás, así sean las respuestas que yo tengo que tener. Hermano, no podemos condicionar a Dios. ¿Creen, les vuelvo a preguntar, conocer a su Dios que tiene? ¿Saben en realidad lo que le gusta y lo que aborrece? ¿A quién de nosotros nos gusta o no nos gusta que nos echen las cosas en cara? Cuando su hijo, o incluso en cualquier tipo de relaciones personales, ¿cómo es que se ve cuando uno le dice, hey, yo te apoyé con esto, ¿no? O le empieza a sacar las cosas, yo te ayudé con esto, con esto, con esto y con esto, ayúdame tú con esto. ¿O te acuerdas cuando yo te di aquello? Hemos hablado de un Dios de amor, de gracia, Dios de misericordias, de perdón. Y así es, hermanos, gloria a Dios por eso. Pero ¿será el mismo amor que nosotros tenemos por concepto? ¿Es el mismo tipo de gracia y misericordia? ¿El que Dios tiene en su concepto que el que nosotros tenemos o creemos tener en nuestra mente? Se nos ha olvidado la gravedad del pecado y las consecuencias. Nos han vendido un Dios lleno de gracia y de amor. Y así es, hermanos, así es. Dios es lleno de gracia y de amor. Pero hemos olvidado también el pecado y las consecuencias que esto implica. No puede ser uno sin lo otro. Ok, la salvación no se pierde, sí, porque Dios vive en nosotros, ¿verdad? Pero hemos sido llamados a andar en santidad. No olvidemos lo que no nos, escuchar lo que conviene y dejar lo que no nos conviene. Es que la salvación se pierde, es que la salvación no se pierde. Ok, pero ¿estás viviendo en santidad? Porque tú fuiste llamado a andar en santidad. Que en algún momento podemos pecar, sí. No me gozo en el pecado, voy y me arrepiento. Hey, pero ¿qué más queda cuando uno anda a cada rato cometiendo el mismo pecado? Ya se le hizo deporte, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Y esto lo digo por lo siguiente que vamos a ver. Y disculpen si esto puede sonar un poco fuerte para algunos, pero hermanos, esto es parte de la palabra de Dios. Así como vemos la palabra llena de amor, de gracia, de misericordia, de su favor, ¿no? Y que lo hemos visto en otros temas. Eso también es parte de la palabra de Dios. Y no lo podemos quitar. Está ahí. Si no, arranquemos los capítulos de la Biblia y solo nos quedemos con la parte de amor y gracia. ¿Qué significan estos casos? Ahora sí vamos a entrar. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7, perdón, del versículo 7 al 14. Le dice Natán, después que este profeta de Dios va y le presenta sabiamente, prudentemente la historia de una manera como disciplina, bueno, más bien, no disciplina, mostrándole lo que cometió de alguna manera alegórica, y rapidito su reacción del rey es, tiene que morir, ¿no? Y le da juicio. Ahora sí entra Natán y le dice, versículo 7, tú eres aquel hombre. Ahí todavía no es confrontado con la palabra de Dios. Está contando una posible historia ficticia. Vemos la reacción de este hombre, David, rey de Israel. Después que le termina de decir, tiene que ser digno de muerte, ¿no? Versículo 7 le dice Natán, tú eres aquel hombre. Queda David callado, ¿no? Imagínense el impacto de estas cosas, hermanos. ¿Qué creen que pasa en la cabeza después que una persona le dicen, tú eres esa persona? ¿Qué tantas cosas no le han de venir de pensamientos? Y ahí está, ahí entra la respuesta que tú tienes que tener. Hermanos, de quedar callados, es un silencio total. Y ahora sí, dice el versículo 7, más adelante, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. 2 puntos. Empieza a hablar el verdadero y único Rey soberano, y es de poner atención. ¿Verdad? Ahora sí entró el juez. Aquel ya había dictado
muerte a una persona posiblemente ficticia que ni sabía quién había sido, porque el pecado no nos deja ver. Pero ahora sí le dice, ahora sí lo confronta a Natán y le dice, tú eres aquel hombre, ¿no? Así ha dicho Jehová, 2 puntos, y empieza a hablar el único y verdadero Rey soberano. Así que pongamos atención. Empieza a hablar el rey y dice, Dios, yo te ungí por rey sobre Israel. Dios, te libré de la mano de Saúl. Si quieren, vayan subrayando todo lo que Dios le ha dado. Cómo le empieza a recordar la posición de servidumbre que tiene y no de rey. Yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl, el rey pasado, ¿verdad? Te di la casa de tu Señor. Te di las mujeres de tu Señor. Además te di la casa de Israel y de Judá. Dicen, yo te libré, te di, te di, te di, te di. Miren todo lo que le dio. Lo llenó. Era para que este hombre estuviera agradecido viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y todavía añade Dios y dice, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. Empieza Dios a decir, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Empieza la confrontación. ¿Cómo que es esto que en poco la palabra de Jehová? ¿No? Este hombre David todavía dándole vuelta a la cabeza con todo lo que le estaban diciendo, le habían contado una historia, ya había dictado un juicio a una historia ficticia, a un hombre que no conocía, ya lo había mandado a matar, ¿no? Y empieza Dios a recordarle, mira, yo soy el que te puso ahí. Yo soy el que te libré de esto. Yo soy el que te di. Yo te di esto, yo te di lo otro, yo te di allá. Pero llega este hombre, David, está en un confort donde olvida consultar a Dios. Cuando vemos desde que es elegido, ungido más bien David, siempre consultaba a Dios, ¿no? Iré a la guerra, pelearé con ellos, o me quedaré acá, o me moveré para acá. Pero 2 capítulos antes empieza a olvidar, a consultar a Dios por las cosas que ya había logrado. ¿No? Y Dios se la recuerda. Yo fui el que te libré, yo te di esto, te quité aquello, te di esto, te di esto, te di lo otro, te di, te libré. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heriste, si quieren subrayen esa palabra, heriste a espada. Y tomaste por mujer, subrayen la palabra tomaste, tomar. Ahora es lo que Dios le está diciendo, lo que tú hiciste. Esto es lo que yo te di. Ahora, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Cómo tomaste en poco la palabra de Dios? A Urías Eteo heriste, o sea, al esposo de Betsabé, a la mujer que David había violado. Y tomaste por mujer a su mujer. Tomaste, subrayen. Y a él lo mataste, subrayen, mataste con la espada de los hijos de Amón. Y ojo con esto, porque eso de matar, vamos a ver más adelante por qué. ¿Por qué les digo subrayen? Ahora, hermanos, ese es el versículo 9. Dios ya le recuerda lo que había hecho y luego le hace ver lo que él hizo. ¿Ven ese contraste? Y ahora empieza la sentencia. Hermanos, hermanas, está hablando el único juez sobre toda la faz de la tierra. Está siendo dictada una sentencia. Es un juicio, un veredicto para David. No saben en la que se metió. Ahora empieza la sentencia. Versículo 10. Por lo cual ahora, subrayen la palabra ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste, esa palabra, la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer.
No sé si alguna vez han escuchado aquella canción que dice, más o menos va, me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Se escucha bonito cuando dicen en tipo de tono de canción o va dedicado para una persona, en tonalidad de amor, ¿verdad? Se escucha bonito eso. Pero, ¿cómo creen que ahora esto se escucha en una tonalidad contraria? Ya no en una dedicación de amor, ahora en una tonalidad de veredicto y juicio. ¿Creen que se han de escuchar bonito? Y les vuelvo a preguntar, ¿creen conocer en verdad a Dios? Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste, tú eres el único culpable de tu pecado. No culpes a otras personas como Saúl, que dio excusas porque temió al pueblo. Tú eres el único ante los ojos de Dios, el único juez justo. Tú eres el único que pecaste, es que adulteraste, es que mataste esto, es que te acostaste con otra mujer. Tú eres el único culpable. Tú y solamente tú, dice Dios. No hay a dónde huir. Versículo 12, perdón, 11. He aquí yo haré, ¿y qué dice el versículo 9? Heriste, ok, y yo haré levantar el mal sobre ti. Versículo 9 dice, tú heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer y lo mataste. Y empieza Dios, ok, ahora yo haré levantar el mal sobre ti, ¿no? De ti, de tu misma casa. Tú tomaste la mujer, ok, ahora yo tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Por eso les pedí subrayen esas palabras. Tú tomaste, ahora yo voy a tomar. Tú heriste, ahora yo haré levantar el mal sobre ti. Versículo 11. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las haré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y ojo, la última palabra del verso 9, les dije que subrayaran 3, heriste, tomaste y mataste. Ahorita falta mataste. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. ¿No? Y por si esto fuera poco, hermanos, dice que lo va a hacer en la noche o donde nadie lo vea. Dice, y a pleno sol, a la luz de todo, a la vista del sol. Versículo 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, o sea, hiciste que se burlaran, prácticamente le está diciendo, ahora yo te voy a exhibir. Hermanos, de Dios nadie se burla. Yo les dije que subrayaran en el verso 9, hiciste, tomaste y mataste, ¿verdad? Y por lo tanto Dios dice, heriste a espada, tomás a tu mujer. ¿Qué dice el verso 11? Ok, ahora yo haré levantar sobre ti, ¿verdad? O sea, la espada, prácticamente, que es la sentencia también. ¿Y qué más? Tú tomaste, ok, ahora yo tomaré tus mujeres. Bueno, falta la palabra mataste, pero hay algo que dijo nuestros hermanos José y el hermano Edmundo, pero hay un cruce entre el verso 12 y el 14, que está el 13. ¿Era digno de muerte? Sí, no estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el Antiguo. No, tengamos que tener nuestra mente y contexto en el Antiguo Testamento, concepto antiguo testamentario. Entonces, ¿es digno de muerte? Sí. O sea, para cada cosa hay una palabra. Claro que sí. Ante los ojos del pueblo, ante los ojos de la ley. Estamos regidos por la ley en ese tiempo. Vayamos a ese tiempo. Y ante los ojos de Dios era cuestión de mandarle una plaga o un infarto fulminante y punto. Era digno de muerte, ¿no? O que sus enemigos vinieran, yo no sé, pero de que era digno de muerte, era digno de muerte. Pero en el verso 13 dice,
Y dijo David a Natán, es la diferencia, pequé contra Jehová. Se dio cuenta. Después de que él dice eso, porque no va antes, Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí vemos después la gracia. ¿Verdad? Se arrepiente y dice, no morirás. Entonces, ¿qué faltaba? Mataste, ahora yo te voy a matar. Pero anterior a que pasara esto, él dice, pequé, se da cuenta. No como Saúl que decía, no, si yo hice las cosas bien, antes bien obedecí la palabra de Dios, no, y esa necedad que estaba en su corazón. Se arrepintió de su pecado, David. Exacto, ahí vemos pequé. Vamos a ir viendo después si en realidad, hasta qué punto es donde entra, donde en realidad él se arrepiente de su pecado. Pero ahí ya se da cuenta, ¿verdad? Yo creo que por eso Dios remitió su pecado, o sea que lo perdonó, porque él se arrepintió de lo que hizo. ¿Verdad? Puede ser. Puede ser. Fíjense, hermanos, que me llama la atención aquí que ¿cuánto había pasado? Un año más o menos de que David había pecado. Y hasta este momento David reconoce que ha pecado contra Dios. Eso es increíble. Bueno, para nosotros es incomprensible que dejemos pasar un año para confesar un pecado. Pero aquí David, hasta este momento, parece que Dios le perdona el pecado porque hasta ahora confiesa su pecado. Exacto. Y ahí dice pequé, ¿no? Y hay algunos salmos que lo pueden decir. Ahorita no nos vamos a ir a eso. Pero él dice pequé. Lo confiesa. Dios siempre nos va a perdonar siempre y cuando pidamos perdón, nos arrepientamos. Y entonces, por eso, porque Él es fiel y justo, es nuestro juez, fiel y justo que perdona pecados. Así es. Ahora bien, el arrepentimiento siempre también tiene que conllevar actos de acción ante esto y empieza a formar un carácter. Aquí nada más vemos la palabra pequé. No podemos especular más allá porque todavía falta otras cosas, mas sin embargo sabemos que Dios mira el corazón del hombre y Él dice, ok, no morirás, van a haber consecuencias. No, dice el versículo 14, mas por cuanto con este asusto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora bien, hermanos, ¿cuál fue la respuesta de David cuando les es dictada la sentencia, cuando le descubren y le presentan las pruebas y es confrontado con la palabra de Dios? ¿Cómo fue su respuesta ante esto? ¿No? Él dice, pequé. ¿Recuerdan cómo fue la respuesta de Saúl? Totalmente diferente, ¿verdad? Un hombre necio que solo miraba y cuidaba sus propios orgullos, 4 veces confrontados en 1 Samuel 15, ¿verdad? Y todavía vemos aquí que dice, dando excusas, el versículo 24 de Samuel 15, en la primera libro, dice, porque temía al pueblo, ¿no? O sea, yo he pecado la tercera vez, pero eso fue porque temía al pueblo, dando esa excusa y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, ¿no? Y luego dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ni siquiera le pide perdón a Dios, ¿no? Y es donde vimos, después de esa excusa, vimos aquí, les pregunté si habíamos visto un acto real de arrepentimiento, ¿no? Y dijimos que no, dijeron que no. Y les dije que en qué parte nosotros necesitamos a Santa Patricia o a Perengano o a fulano para ir a adorar a Dios, para ir a arrepentir. ¿En qué momento si era necesario que Samuel volviera a Saúl para adorar a Dios? ¿O era en realidad, vimos aquí, ¿no? Que era un posible acto de manipulación, sabiendo que, o recordemos más bien que este es un hombre necio y orgulloso, Saúl. Entonces era un posible acto de manipulación hacia Samuel para conseguir lo que en verdad quería Saúl, que era seguir cuidando su propia imagen, su propio ego, su propia gloria, en donde más adelante, en el verso 30 de ese capítulo 15, lo demuestra, ¿no? Entonces, vemos aquí la observación, espero que nos alcance lo que nos queda de tiempo. Eso fue lo más importante de todo esto, porque ahora sí empieza, ¿qué sucede después del pecado? Voy a dar unas preguntas y las consecuencias, solo por ese pecado, hermanos. ¿Qué sucede después del pecado? Vemos 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David,
y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Cuál fue la respuesta de David hasta aquí? Porque la siguiente pregunta es, ¿por quién en realidad ora y ayuna David? ¿Por un arrepentimiento? Por eso no saquemos conclusión antes. No digamos, es que porque dijo pequé ya se arrepintió. Eso lleva un proceso, así como está el proceso del pecado, no cualquiera se tira al precipicio y ya pecó. Hay un proceso, entra una tentación, no es seducido. Para que un hombre a veces caiga en adulterio pasa meses o semanas, ¿no? También está un acto de arrepentimiento. Tal vez el giro de la mentalidad en la mente, en la conciencia es rápida, mas el proceso tiene que haber frutos. Y un fruto no crece de la noche a la mañana. No creo que si sembramos ahorita una semilla de mango, mañana ya tenemos el árbol y todos los mangos. Entonces, ¿por quién ayunó? ¿Por quién oró? Fíjate, yo creo que David ahí en este caso, ¿verdad? Este particular, estaba orando, estaba pidiéndole a Dios por el niño, porque David entendía que el niño, enajenado, ¿verdad?, de la realidad de lo que Dios ya está estableciendo, porque dentro del Código Penal, los jueces, después que determinan una sentencia, es difícil que se revoque en cualquier circuito, es difícil que se revoque la sentencia de un juez. A diferencia de la sentencia de un jurado puede absolver a un culpable, ¿ve? Pero si un juez determina la inocencia o la culpabilidad, es irrevocable, no se puede revocar. Entonces aquí la sentencia fue del juez, del mero, Exacto. Y entonces David entiende eso. A él lo que está pidiendo es misericordia para el niño, que no tiene culpa de nada. Eso es lo que entiende. Ahora bien, así como dice nuestro hermano José, la sentencia ha sido dictada, el juicio ha sido dictado y ha sido dictado por Dios. Ahora, vemos si David, porque hermanos, recordemos que viene acaba de cometer adulterio, acaba de cometer un pecado. Muchas veces cuando se nos presentan, ok, mataste a esto, violaste a esto, tú tienes que ir a la cárcel, como decía el hermano, ya está la sentencia, tienes que pagar. Pero inmediatamente vas porque tu mente no ha procesado, no ha tenido ese proceso, aunque en tu corazón ya esté el arrepentimiento. Y tú vas y oras y ayunas para no ir a la cárcel, no para pedir perdón a Dios. Tú vas y ayunas para no ir a la cárcel, tú vas y ayunas para que no muera el niño. Después de 7 días, porque en realidad estaba orando y ayunando por un arrepentimiento, buscando misericordia de Dios. ¿Qué le pasó al niño mientras David hacía esto? ¿Cuánto tiempo pasó de esto que David estaba rogando y ayunando por el niño? Dice que 7 días, ¿no? Al 7º día. ¿Qué es lo primero que hace cuando usted le es expuesto su pecado y ve venir las consecuencias o cuando es confrontado? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Va y ora por la consecuencia que viene para que no muera el niño? Es inevitable la consecuencia. Al 7º día muere el niño, ¿verdad? El versículo 19 dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra. Recuerden que se postró a tierra y no quiso ni comer, ni que le sirvieran nada, ni que lo tocaran. Y así estuvo esos 7 días, sucio. Y dice, y se levantó y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, se puso bien fino. Y ahora sí, entiende el proceso. Hasta ahí lo entiende. No lo había entendido. Tenía que pasar las consecuencias, porque si no, ¿por qué? Porque él decía, yo mientras estaba vivo tal vez el Señor lo perdone. Él tenía una esperanza.
Por eso no lo entendieron los ancianos. Hey, ¿por qué antes estabas orando y ayunando y ahorita rapidito ya murió el niño, te cambias y vas tranquilo? Él tenía la esperanza en que el niño viviera. Pero después de que es muerto, ahora sí entiende que en realidad es palabra de Dios. Y fue una sentencia dura y fue duro la disciplina. Ahora, ¿a dónde va después de que esto lo entiende? Entró a la casa de Jehová y lo adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. ¿No? ¿Qué hace usted, hermano? ¿Qué hacemos después que uno no le salen las cosas que uno quiere? Mejor aún, después de haber sido confrontado. Estos 7 días, ¿creen que ayudó a David? ¿Cómo es su carácter del antes y después? Ahí no había sido transformado su carácter. Ahí empieza después que se da cuenta de que la sentencia era justa y dura. Ahora sí entiende que en realidad fue palabra de Dios la que se cumplió. Y empieza el conteo del antes y ahora del después. ¿Ok? Tenemos que saber que hay un antes y un después, etapas que van a pasar, ¿no? Son cosas que son inevitables. Siempre después que uno peca va a haber un antes y un después. Y la diferencia que tú presentes va a estar en la respuesta que tú des a la situación. Observemos que ambos reciben las noticias, tanto Saúl como David, la noticia de las consecuencias, ¿no? A través de un profeta. Samuel le dice a Saúl, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino. Natán le dice a David, Jehová ha remitido tu pecado, pero el hijo morirá, ¿no? Y le da otra sentencia ahí. Son diferentes respuestas, mismas situaciones. Saúl pierde la corona, la salud mental y a sus hijos. David pierde a 4 hijos, el bebé, Amón, Absalón y Adonías, y la paz en su casa. Pero vemos que en esas partes de las consecuencias David sube al monte de los olivos llorando, descalzo y con la cabeza cubierta, ¿no? Buscando misericordia y arrepentimiento, entendiendo la disciplina de Dios, porque Dios al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo, si es que es hijo. Sabe que está viviendo la consecuencia de su pecado, pero que está siendo disciplinado por Dios, porque prefirió estar en paz con Dios, buscar el arrepentimiento, aunque el reino se perdiera. Aunque David seguía siendo rey, su relación íntima con Dios se vio fracturada hasta que confesó su pecado, ¿no? Vemos aquí algunas posibles consecuencias que las voy a mencionar rápido. Pérdida de la comunión. Aunque David seguía siendo rey, su relación íntima con Dios se vio fracturada hasta que confesó su pecado. Insensibilidad espiritual. David no reconoció la gravedad de su acción hasta que fue confrontado directamente por Natán. Su capacidad de discernir entre una historia ficticia y su propia realidad se vio nublada por el pecado. ¿Qué es lo que le dicen a una persona? Es que tú lo hiciste, es que no lo ve. Y rapidito es impulsivo. Luego empieza la sentencia de Dios a través del profeta Natán. Revela el pecado, anuncia que la espada no se apartará de su casa y que su pecado en secreto será expuesto en público. ¿Qué otra consecuencia vemos? Muerte del primer hijo. El bebé, que fue el fruto del adulterio con Betsabé, muere tras 7 días de agonía, a pesar del ayuno de David. ¿Qué otra consecuencia vemos? En ese orden cronológico, ¿no? Ya vamos ahora en el capítulo 13, la violación de Tamar. Tamar, una de las hijas de David. Amón, su propio hijo, viola a su media hermana, ¿no? El hijo de David viola a su media hermana Tamar. David se enoja, pero no disciplina a su hijo, perdiendo su autoridad moral. ¿Por qué creen, hermanos? Porque este mismo también violó a Betsabé. ¿Con qué cara le iba a decir a su propio hijo que había violado a su media hermana? Si ya todo el pueblo sabía lo que había hecho David. Fratricidio, muerte entre hermanos, un asesinato entre hermanos. Amón, el que viola a su hermana, es muerto. Absalón, hermano de Tamar, la que fue violada,
mata a su hermano, Amón, Absalón, en venganza. La muerte entra oficial en la mesa de los hijos del rey. Absalón invita a todos los hijos, a los medios hermanos, y ya le había dado a sus siervos que mataran a Amón, el que había violado a su hermana. Después de esto pasan unos años, unos 9 años tal vez, que David tuvo tiempo para tener una disciplina o crear alguna respuesta ante esto, lo cual no lo vemos. Y entra la rebelión de Absalón y el exilio. Absalón roba el corazón del pueblo y levanta su conspiración, ¿no? Armada. Y David se es obligado a huir de su propio palacio, saliendo de Jerusalén, porque su propio hijo, Absalón, el que había hecho el castigo a Amón, que había violado a su hermana, ahora se gana el corazón del pueblo, ¿no? Y expulsa, David es obligado a huir, descalzo y llorando, el rey convertido en un fugitivo. Todas las consecuencias de este pecado. Y durante ese exilio donde va David y algunos de su casa huyendo, mientras Absalón en otro pueblo es nombrado rey, entran algunas personas, por ejemplo el engaño de Siba. Siba era uno de los siervos de Mefiboset, perdón. Mefiboset fue hijo de Jonatán. Jonatán fue hijo de Saúl el rey, y Jonatán y David tenían una íntima relación. Entonces Jonatán tiene un hijo y es lisiado cuando éste cae, no puede caminar. David hace misericordia. Ahí vemos a un David antes del pecado, ¿no? Entonces Siba era su siervo, y mientras todos van huyendo de la casa de Israel, Siba le sale al encuentro, le sale con pan, con animales para que no fatiguen en el camino, y le pregunta, ¿y dónde está Mefiboset? Oh, no, es que él se quiso quedar allá porque tal vez el reino de su padre Saúl iba a ser devuelto, iba a ser justicia. Era mentira, hermano. Ese engaño de sus propios siervos. David ya no puede reconocer eso. Y durante ese mismo peregrinaje, que para David es peregrinaje y huida, la maldición de Simei, al salir de Jerusalén, Simei, uno del linaje de la casa de Saúl, el rey antecesor, empieza a maldecir a David, tirándole piedras, polvo, y diciéndole con gritos, hombre sanguinario, perverso, casi violador. Aquí empezamos a ver cómo entra la disciplina de David, de Dios para David. Y le dice unos de ellos, Abisai, hijo de Sarbia, que era uno de los valientes de David, hey, ¿quién es este perro muerto para que hable a mi señor? Déjame, yo le corto la cabeza. Y dijo David, ¿qué tienes conmigo, hijo de Sarbia? Si él me maldice es porque Dios así lo ha permitido. Ya no vemos, vemos cómo el carácter de David está siendo formado después de años, hermanos. Ya no tiene ese impulso, mátalo, es digno de muerte, déjalo, está entendiendo su disciplina, ¿no? Y vemos aquí este caso, yo nada más se los pongo como paréntesis, como cuando Pedro le dice a Jesús que planean ese plan, donde le dice Jesús, aléjate de mí, Satanás. Vemos aquí, por ejemplo, yo no estoy diciendo que eso es una interpretación o algo, solamente pensemos. Vemos aquí también cómo Abisai, uno de los valientes, empieza a susurrarle al oído a David, hey, yo lo puedo matar, te está maldiciendo. Una es una tentación y una es una prueba. ¿Cuál creen que sea una prueba y cuál creen que sea una tentación? Humillación pública en la azotea. Absalón se acuesta con las mujeres, con las concubinas de David en una tienda sobre el terrado, a la vista de todo Israel, cumpliendo la profecía de que lo oculto sería público. ¿Verdad? Vemos cómo se llega a las concubinas a Absalón por consejo de Atiofel, ¿no? El suicidio también de Atiofel. Atiofel era un consejero, uno de los consejeros de David,
que decía que tenía un consejo como que si Dios hablara, pero era familiar de Betsabé y guardaba ese rencor en su corazón porque Betsabé, su nieta, posiblemente había sido violada. Y guardó ese rencor en su corazón. Después que le da un consejo a Absalón, porque se rebela contra David y ve que no se lleva a cabo su consejo, va, ordena su casa y se suicida. ¿Ven cómo va sumando todo esto? Por fin luego viene la batalla en el bosque con Efraín, una guerra civil sanguinaria, sangrienta entre los israelitas, entre mismos hermanos. Ese día mueren 20,000 hombres. Después la muerte de Absalón. Ahora sí, el que se rebeló, el hijo amado de David, hombre que no había más hermoso que él, dice, con toda su cabellera. Muere mientras va huyendo, su cabellera se enreda, ¿no? En un árbol. Y alguien da aviso a Joab. Llega Joab, para más o menos resumiendo la historia, y le clava 3 flechazos en el corazón. Y los 10 escuderos de Joab, lo hieren hasta matarlo. Y por último, la inestabilidad del trono. Vemos a Adonías, que muere. Aquí ya no sabemos decir, y aquí va una posible pregunta, hermanos. ¿Hasta qué punto tu pecado o las consecuencias de tu pecado van a alcanzar? Adonías, después que cuando ya David ya estaba para morir, se rebela con Joab. Joab, que era el comandante de guerra de David. Y muere Adonías, ¿verdad? Y muere Joab. ¿Hasta dónde las consecuencias de tu pecado pueden llegar a alcanzar, incluso cuando tú ya has muerto? Hermanos, voy a terminar ya porque ya me alargué. Les pregunta con que quiero volver a decirle, como la vez pasada, como ya lo hemos visto para nosotros ahora en esta hora, si vamos a sufrir por nuestros errores, porque la espada de la consecuencia es real. ¿Quién te va a acompañar mientras caminas por ese valle? ¿Tu propio ego en un monumento de piedra o la palabra de Dios que redarguye y consuela? Porque las consecuencias son inevitables, pero vemos una diferencia entre juicio y disciplina. ¿Cómo lo vas a ver tú? ¿Como una disciplina formativa de parte de Dios? ¿O va a ser un veredicto final por no arrepentirte? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a cargar con las consecuencias de nuestra desobediencia? David aceptó la disciplina de Dios como un camino de purificación, mientras Saúl huyó de ella hacia su propia destrucción. ¿Estamos tratando de negociar la consecuencia con Dios, como Saúl con sus sacrificios? ¿O estamos dispuestos a caminar por el valle de la consecuencia, tomado de la mano de Dios como David subiendo el monte de los olivos llorando, aceptando la disciplina de Dios?